Recording in progress.
Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Bendiciones. Buenos días, compañeros. Hola chicos, en lo que se conecta sin hacerte, mientras se recuerda el protocolo que es cámara encendido foto de perfil, las iniciales de su plantel y su nombre completo para poder permanecer en sesión. De no escribir alguno de Chicos, buenos días. Buenos días, licenciado Fernando.
Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Buenos días, Buenos días, profesora.
Buenos días, Buenos profesora. días. Buenos días, profesora. Buenos días. Permítame tantito. Bueno, vamos a seguir tomando las participaciones de las personas que faltaron hace 8 días, que sí asistieron. Sí, vamos a ir diciendo nuevamente su tema y su aportación, por favor. López Sánchez Roxana, por favor. Buenos días, maestra. Sí, Buenos días. mi aportación sobre el tema me tocó organización del Estado mexicano. Ok. El derecho económico como un derecho de síntesis y por su carácter instrumental encuentra su matriz conceptual en la Carta Magna, por lo que en el orden interno nacional 3 tipos inspiran la normativa económica. 1, la Rectoría Económica Estatal. Esta se encuentra expresa en el artículo 25 al 27 de la Carta Magna, entendiéndose que el Estado es quien tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país. 2, la economía mixta. Esta se encuentra se prevé en los artículos 5, 11, 16, 25 y 28 de la Carta Magna y se entiende como el sistema de libertad de una empresa conformando una economía de mercado interviniendo de amplia gestión pública, privada y social. Y 3, la planeación democrática, la cual conforme al artículo Compañera, 26. por favor, va a escribir en el chat, ¿sí? Sí, La participación a partir de los artículos. ¿Qué artículos? ¿Sí? Son los que están estableciendo la Organización Económica en México. ok. ¿Sí? Gracias. Parra Cruz, Marisela. Buenos días, maestra. Permítame. Adelante. A mí me tocó el tema de recursos naturales, maestra. Ok. Yo resumí ahí que dice la protección de los recursos naturales nos señalan 3 principios que coinciden con el ámbito de la política económica del Estado y por lo tanto con el área regulatoria del derecho económico. Y nos señalan los 3 principios serían derecho a la protección en sí de los recursos naturales, derecho a un aprovechamiento racional de los recursos naturales vía instituciones mediante licencias, permisos, concesiones, limitaciones administrativas, etcétera. Ejercicio de facultades de policía administrativa que fomenta y controla actividades económicas relacionadas con recursos naturales. Estos 3 principios y su reglamentación conforman áreas sustanciales del derecho económico de cualquier país que escapan a las preocupaciones de otras ramas del derecho, según lo afirma Rafael Valenzuela. Parra Cruz, por favor, escríbeme los 3 principios. Ah, ok. Gracias, muy puntuales, maestra. por favor. Gracias. Sí, gracias. Cruz Francisco, Ana Julieta. ¿No? ¿No está? Ana Julieta Cruz. Sí, profesora. Adelante. Voy. Bueno, a mí me tocó el tema, el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. Pues hay compañeros que ya han dado varios conceptos, bueno, casi lo mismo de lo que yo tengo.
Entonces, Pero dime 3 conceptos voy a- de los que hayas investigado. Sí. A ver, ahí voy. Permítame. Yo investigué un concepto de el sistema capitalista. Es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde predomina el capital sobre el trabajo, predominan las rentas de capital sobre el trabajo. Ay, perdón, es que me está fallando el celular. Como el sistema económico. En el capitalismo predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción generador. Ay, no, es que me falla mucho el celular. ¿Cómo en celular? ¿Sí? ¿Lo estás leyendo? Entonces, ¿cuál es el problema? No, es que como que se mueve todo el celular. A efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al social. Ay, no. Si puede pasar otro compañero lo que le anoto en mi cuaderno y ahorita me da la oportunidad de participar otra vez, porque es que Si se no- traba el celular. Si nos da tiempo, sí. Domínguez Sánchez Manuel, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me tocó el tema de el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX y mi aportación es un subtema de la intervención a la participación del Estado en la actividad económica. Ok. Este cambio de funciones del Estado que abandona su papel anterior de gendarme provoca en los sistemas jurídicos cambios relevantes como la ley pasa a ser el instrumento de programación económica como punto número 1. Punto número 2, se sustituyen principios y técnicas jurídicas. Y punto número 3, el Poder Ejecutivo es desmedro del Legislativo, pasa a formar un centro importante de la producción jurídica. Dicho proceso intervencionista no se detiene, sino por el contrario, avanza hacia su racionalidad y permanencia, a la economía política que estudia y sistematiza las decisiones microeconómicas, o sea, las empresas. Le sustituye a la política económica que sitúa al Estado como centro de decisiones macroeconómicas a las cuales los agentes económicos deben atenerse y ajustarse. Esa sería mi aportación. Muy bien. Vas a escribir desde proceso intervencionista. Ok, ¿Sí? Gracias. de nada, buen día. Buen día. Carrillo González Mario. Carrillo González. Lozano Cortés Eduardo. Lozano Cortés Eduardo. Esparza Serrano Alejandro. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Esparza. Me tocó a mí el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. Y yo, bueno, mi aportación es el derecho de la economía de mercado libre a las economías mixtas. Sistema de economía libre de mercado. Este sistema, conocido también como economía de mercado capitalista, surgió en el siglo XVIII, consolidándose universalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, al calor de la revolución industrial que tiene como centro geoeconómico a Inglaterra. Los 10 factores que determinan su gestación son consolidación de los mercados nacionales, entre paréntesis Francia e Inglaterra. El 2, apertura de los mercados internacionales. 3, intervenciones tecnológicas productivas. 4, consolidación de la propiedad privada sobre los medios de producción. 5, división social del trabajo. 6, desarrollo de las ideas liberales, libertad, igualdad y fraternidad. 7, desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios y de sociedades mercantiles. 8, presencia de un Estado abstencionista con limitadas tareas.
custodias de fronteras, seguridad interna y regulador externo de los individuos. 9. La economía es una actividad natural autorregulada por el mercado que fija mediante los precios las retribuciones al capital y al trabajo. 10. La libertad económica es total, tanto a nivel interno como a nivel de los intercambios entre países. División Internacional de Trabajo. Este modelo económico tuvo su mayor esplendor en el siglo XIX, experimentando el comienzo del siglo XX, diversos desajustes, crisis y desequilibrios que desembocaron en la Primera Guerra Mundial en 1914 y en la gran crisis de 1929 a 1930. Fenómenos que atacan en su esencia los principios y caracteres antes mencionados. Ok. Nada más los numerales, ¿sí? ¿Del 1 al 10? Ajá, por favor. Correcto, profesora. Gracias. Sí, de nada. Compañeros, ya saben, están en el chat. Ustedes tienen que irlos copiando, ¿sí? En sus cuadernos. Porque pues es la actividad de hoy. Fragoso Bañuelos. Sí, maestra, deme un minutito. Ok. Profesora, le mandé un mensaje. No sé si lo pueda leer, por favor. Privado. A mí me tocó, maestra, el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX y esta es mi aportación. El sistema económico es el conjunto de estructuras relacionadas, instituciones complejas que resuelven la contradicción presente en las sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades individuales y colectivas y los limitados recursos materiales disponibles para satisfacerlas. El principio de escasez del sistema económico históricamente ha sido resuelto en función de tres grandes interrogantes: qué producir, cómo producir y para quién producir, de acuerdo con la respuesta que se decida dar en cada una de las preguntas de la sociedad contemporánea identificada tres sistemas económicos y por tanto jurídicos: sistema capitalista liberal, economía del mercado; sistema colectivista socialista, economías centralmente y planificadas; y sistemas mixtos duales económicos formados por sectores públicos y privados o descentralizados, Estado social del derecho. El sistema capitalista o liberal resuelve las tres interrogantes, así producir lo que el mercado demande por medio de empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. Muy bien. María Fernanda, solamente indícame los tres sistemas, ¿sí? Puntualmente. Sí, maestra, ¿lo escribo? Sí, en el chat, por favor. Ok, maestra, gracias. Sí, yo les voy diciendo y ustedes, los que han participado, tienen que subirlo al chat, por favor. A ver, permítame. ¿Eres de Chapultepec la que me estás diciendo que me mandaste un mensaje? Sí, Juárez Hernández Fabiola. Ok, que te vas a hacer una prueba. Ok. Entonces, a ver, adelante, Juárez. Ok, a mí me tocó investigar sobre la organización económica del Estado mexicano. La aportación que yo les voy a dar es de las facultades del Poder Ejecutivo en materia económica. En este sentido, las atribuciones o facultades del Ejecutivo Federal tienen que estar acorde a las exigencias que ordena la creciente actividad de unión mundial, y el campo jurídico tiene que encontrarse fundadas en la Constitución. A partir de la perspectiva legal, el mandatario de la República tiene las facultades acontadas por la Constitución y por las leyes. Está obligado a llevar a cabo y hacer llevar a cabo la Constitución República y las leyes que de ella emanan. En la conducción de tal política,
El titular del Poder Ejecutivo observar los próximos principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no participación, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o la utilización de las fuerzas en relaciones internacionales, el equilibrio jurídica de los estados, la cooperación mundial para el desarrollo y la batalla por el bienestar y la estabilidad mundiales, fracción 10. Ok. Solamente haz puntualmente lo que dice el artículo constitucional, por favor. ¿Cuál es? Gracias. Lo escribes. Gracias. Gracias. Valenzuela Encinas, Estefanía. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Valenzuela. Adelante, por favor. Sí, a mí me tocó el tema las finanzas públicas y el derecho económico como instrumento para el equilibrio de la economía y el desarrollo. Ya les hablaron la clase pasada de lo que es el presupuesto y para qué se ocupaba, y yo les voy a mencionar lo que es el gasto público. Okay. El gasto público es una expresión de nivel de vida que debe ubicarse en relación con ciertos factores que se caracterizan como la calidad social y la cultura de una población. Es diferente en distintos países y en distintos momentos, y están sujetos a cambios en el ámbito cultural y las decisiones aplicables. Okay. Muy bien. Súbelo, por favor, Valenzuela. Sí, profesora, gracias. Fragoso Bañuelos. María Fernández. Yo ya pasé, maestra. ¿Pero por qué te tengo entonces dos veces en la lista? Ok, González Cervantes Darinka. Sí, buenos días, maestra. Buenos días. A mí me tocó Organización Económica del Estado Mexicano. Mi participación es las facultades del Congreso de la Unión en materia económica. Como la sistematiza Emilio Rabasa y Gloria Caballero, pueden clasificarse en 3 grupos. La primera es las que pertenecen al Congreso de la Unión y que ejercen ambas cámaras en formas separadas y sucesivas. La segunda es las que son exclusivas y propias de la Cámara de Diputados o de la de Senadores. Y la tercera es las que, siendo iguales para ambas cámaras, ejercen cada uno por separado sin intervención de la otra. Esa sería mi participación, maestra. Muy bien. Súbela, Darinka, por favor. Sí, gracias. Hernández Medina Daniel, por favor. Hernández Medina Daniel. ¿No? Sí, maestra, aquí estoy. Pues contesta. Me escuché. A mí me tocó la Organización Económica del Estado y pues mi participación sería que son las decisiones económicas que decide cómo ayudar a los factores de producción y cómo contribuir a los bienes producidos. Prende tu cámara, Medina. Es que no sirve, maestra. Ok. A ver, tu aportación nuevamente, por favor, Daniel. Son las decisiones y economías que se decide cómo usar en factores de producción y distribuir a los bienes producidos. ¿El tema es? Organización Económica del Estado. Y nada más eso sería como aportación. Es que no escribí más. ¿Cómo de todo un tema no escribiste más? No. Y es sobre tu tema de investigación, tienes que tener tu tema de investigación a la mano. ¿Qué es supuestamente lo que entregaste en diciembre? Pero este solamente es como un resumen, no de lo que entregué.
Eso es algo que yo saqué de ahí. A ver, deme 3 conceptos de tu tema. Necesito 3 conceptos de tu tema, Daniel. Permítame, déjame la busco. ¿Sí o no? Bueno, ok. Mancilla Díaz Jaime, por favor. ¿No? Hola, buenos días. Adelante, Mancilla. ¿Tema? Yo le voy a dar mis tres. El mío me tocó recursos naturales y le voy a dar los 3 conceptos. La concesión. En la economía y el derecho administrativo, una concesión es un otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por parte de la administración pública o empresa u otra, generalmente privada. El siguiente es promulgar y ejecutar las leyes. La promulgación tiene la finalidad de autentificar la existencia de una ley y ordenar su ejecución. La publicación tiene por objeto dar a conocer el texto de las normas jurídicas. La promulgación se efectúa regularmente mediante un acto administrativo dictado en un decreto. El siguiente que les puedo dar es provocar y modificar. En derecho, revocar una sentencia es dejar sin efecto de forma total o parcial una resolución jurídica o sustituirla por otra. La acción de revocar una sentencia no se corresponde con la de apelar unas sentencias. Las autoridades que suelen tener de revocar una sentencia son solo por el juez que la dictó o un tribunal. Dentro del ámbito legal, el derecho también tiene un habitual hablar de modificación para referirse a los cambios que se introducen en leyes, decretos, estatutos o normas de diversas índoles. Esas serían las 3, profesora. Como conceptos, pero entonces, ¿cómo los relacionamos en recursos humanos? A ver, relaciónalo, haz un párrafo relacionándolo, tu tema de recursos humanos, conforme a lo que es el proceso de normatividad, que fue el segundo que dijiste. ¿Sí? Sí. Ok. Y ahorita lo pones, por favor, Mancilla. Ok. Hay unos artículos que también pues creo que son indiciales. Se los voy a compartir. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que es indispensable que habla referente a lo que es los recursos naturales. El artículo, los que más menciona el tema de recursos naturales es el 27, el 25 y el 28. Ahorita también se los comparto para que también tengan acorde de lo que ya hayan anotado. Si no me recuerdo, esa aportación sí estuvo hace 8 días. Ajá, por eso nada más. Entonces, nada más hazme la relación de los recursos humanos con el proceso normativo, por favor. Vale, gracias. A usted, Bautista Martínez Lisbeth. ¿No? Ok. Martínez Ballinas, Marisol. Martínez Ballinas. Ramírez Martínez Ballinas, adelante.
Marisol, por favor, prende tu cámara. Martínez Ballenas, si no, para darle la palabra a otra persona. Ramírez Figueroa, Brian. Buenos días, profesora. Adelante. A mí me tocó sobre las finanzas públicas del derecho económico como instrumento para el equilibrio de la economía y el desarrollo. Okay. Algo que yo puedo aportar sería que las finanzas públicas deben de tener como uno de sus objetivos principales un presupuesto público sostenible en el tiempo, es decir, no debería generarse una deuda pública que en largo plazo obliga a la población. Por ejemplo, elevar impuestos o recortar beneficios a los ciudadanos. En ese sentido, parte de las tareas de las finanzas públicas es definir las herramientas de financiamiento del Estado y se pueda optar por algo mejor. Otro ejemplo sería por la emisión de los bonos soberanos. Y eso sería lo que yo tuviera, profesora. Muy bien, súbelo, Brian. Maestra. Okay. Gracias. ¿Quién? ¿Bernal? Yo, Bernal Herrera. Sí, dime. ¿Puedo participar? Es que acá está muy feo el clima, el aire y no se me vaya a ir el internet. Ok, bueno, yo lo checo. Adelante, Bernal Herrera, dime. Yo voy a participar sobre derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX y es formas de intervención. El Estado dirige política económica mediante instrumentos directos de política monetaria, fiscal, comercial, exterior, empresas públicas e indirectas, políticas salariales de empleo, seguridad social, educativa, científica y tecnológica. La intervención del Estado surge como el instrumento temporal por el cual el poder público penetra el sistema económico, a fin de corregir las contradicciones y crisis internas del sistema económico liberal. Esta sería mi aportación, maestra. Muy bien, Evelyn. Súbela, por favor, al chat. Sí, gracias. Lorena, ok. Procúrenos, voy diciendo a los que estaban hace 8 días, entonces por favor no me interrumpan. Martínez Ramírez, Mónica Figueroa. Aquí estoy, maestra. Ramírez, aquí estoy. Sí. Adelante. ¿Tema? Sí, es recursos naturales. Ok. Mi aportación es desarrollo sustentable. Este concepto nace en 1980 en la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el cual trata de conciliar el desarrollo económico con la conservación y protección de los recursos naturales, y es en el informe Brundtland en donde se reconoce por primera vez y en él se consideraba el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propios requerimientos. En esta definición se integran 3 elementos. 1, la cobertura de necesidades básicas de la presente generación. 2, la capacidad de los sistemas naturales para lograrlo. Y 3, la cobertura de las necesidades de generaciones futuras. Eso es. A partir de recursos sustentables, por favor, Martínez Ramírez. Ok. Gracias. Gracias. Ricardo Quintana. Sí, maestra, a sus órdenes. Adelante. Mi aportación es sobre los recursos naturales en México. ¿Cuáles son los recursos naturales en zonas rurales? En zonas rurales predominan las actividades primarias como el cultivo, pesca, minería, extracción de forestal y además actividades agropecuarias. ¿Cómo es el medio ambiente en zonas rurales? Sin embargo, los pobres en las zonas rurales viven de manera muy diferente en la
ruralidad. Los ecosistemas regulan inundaciones, previenen deslizamientos. Adicionalmente, en el entorno natural sirve como medio de transporte, por ejemplo, en comunidades ubicadas cerca de los ríos. ¿Qué retos sociales y económicos y ambientales enfrenta la población? En campos mexicanos enfrenta 4 retos: migración, repatriados, tendencias proteccionistas y mercados agroalimentarios erráticos, pobreza y desigualdad y gobernabilidad rural. En el momento actual, 2018, el campo mexicano enfrenta 4 retos fundamentales o migrantes y repatriados. Nada más, eso sería mi participación, maestra. Muy bien, muy buena participación, Ricardo. Muy Tú bien, eres, muchas gracias. es de Morelia. Sí, luego se nota cuando nos cargamos al punto que nos interesa, ¿no? Por el ámbito que nos desarrollamos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, maestra. Bernal Herrera. ¿No? Soy yo, maestra, ya se sí, lo di. ya había pasado. Sí, ya. Perdón. Domínguez Rodríguez. Adelante, don. Sí, por favor. Adelante, David. Uh-huh. Ok, a ver. Ok, hasta ahí. Muy bien, David. Por favor, súbela. Muy amable. Atenógenes Coronado. Eduardo. Atenógenes Coronado, Eduardo. Sí, profesor, aquí estoy. Ok. Sí, dije, busco el archivo. A mí me tocó los sistemas económicos del siglo XX. Ok. Voy a hablar de la propiedad privada, la libertad de contratación y la libertad de economía hicieron que los pilares del modelo económico liberal en el siglo XX, ay, perdón, ya me perdí. Es que estoy trabajando. Bueno, hizo que regulara la fuerza del mercado competente fundamentado por instituciones jurídicas. Pues en este caso, las instituciones jurídicas pudieran ser gubernamentales o de la propiedad privada, como lo dice. Esto se debió al caso del crecimiento industrial, donde tuvo que haber la necesidad de que entraran las dos partes, vaya, para que, para que se cubrieran las necesidades básicas. Pero esto tuvo una repercusión, porque comenzó a crecer más la propiedad privada que el Estado, vaya, en el ámbito industrial. Entonces esto tuvo que tener una regularización para que la propiedad privada tuviera un límite. Entonces este fue el principio del sistema capitalista que hoy en día conocemos, solo que ahora ya tiene ciertas modificaciones y ciertos topes. Ok, muy bien. Tu participación, Eduardo. Sí, ok. Sí, la escribo en el chat, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, gracias. De nada. Bustamante Navarro, Fátima. ¿No está? Fátima Alexa.
Bustamante Navarro. Sí te veo, pero no activa tu micrófono. ¿Perdón? Te oigo muy bajito. Oh, que no puedo hablar muy alto. Ok, ahí estás. Yo te oigo mejor. Mi participación me tocó el tema de los sistemas económicos del siglo XX. Bueno, el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. Y dime dos conceptos que hayas investigado. Híjole, es que como no tengo el archivo, pero ya tengo aquí mi participación, ¿se la puedo decir? El estado de bienestar el estado de bienestar es el indicador de progreso social y su participación se entiende a la estructura de la nueva economía mixta, conformada por empresas privadas, públicas y transportacionales. Los sistemas económicos liberales han respondido a sistemas jurídicos individualistas y privadistas. En cambio, a los sistemas económicos sociales les corresponden sistemas jurídicos administrativistas y públicos. A los sistemas económicos mixtos les corresponden sistemas jurídicos orgánicos e inorgánicos como lo son el derecho público y derecho privado. El derecho económico es interpretado por sistemas socializados y mixtos como el instrumento que regula, disciplina y sanciona la política económica y la planificación de desarrollo. Muy bien. Sube tu participación, por favor, Fátima. Gracias. González Rosales Julio Vicente. Sí, maestra, aquí estoy, buenas. Adelante, Julio. Sí, mi tema fue Organización Económica del Estado Mexicano. ¿Te vas? Vicente. Ya no te oímos. ¿Ya me escucha? Disculpe. Ahí sí, ya. Sí, ok, discúlpeme, es que estaba bien. Mi aportación es los tratados y acuerdos interinstitucionales. Okay. De conformidad con el artículo 29, fracción cuarta, el reglamento anterior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre de 2012, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior tiene la obligación de llevar el registro de tratados comerciales internacionales y de acuerdos interinstitucionales en los que la Secretaría de Economía haya participado, a fin de dar cumplimiento con dicha obligación establecida en el reglamento anterior. Se elaboró el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales, con siglas SICATI. Uno de los objetivos de este sistema es de facilitar y dar a conocer a los funcionarios públicos y a los particulares de una manera ágil la información sobre los instrumentos mencionados en el ámbito comercial internacional. Este sistema de consulta interactiva se encuentra constantemente en revisión y actualización y permite consultar información y documentos de acuerdos y tratados internacionales firmados por México. Ok. Vas a poner tu participación hasta antes del objetivo, ¿sí? Sí, maestra. Gracias, Julio. Gracias. Trujano Hernández José Miguel. Trujano Hernández José Miguel. Profesora, soy Ana Julieta, la que hace rato se le había trabado el celular para la participación. No sé si me podría dar la oportunidad de dar mi aportación. Adelante, Cruz. Bueno, yo voy a dar un concepto de los cuales yo investigué, es el sistema capitalista. Es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde predomina el capital sobre el trabajo. Predominan las rentas de capital. Como sistema económico,
En el capitalismo predominan el capital sobre el trabajo como elemento de producción generador de riqueza. A efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al socialismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos es de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello se cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. Ok, hasta lo que es la propiedad privada y la competencia. Por favor. Okay. Sí, maestra, gracias. Gracias. Tu micrófono, por favor. Lucarno Hernández, José Miguel. Atenógenes Coronado Rocío. Sí, maestra, buenos días. Buenos días, Rocío, por favor. Sí, a mí me tocó el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. Mi aportación es, en cuanto a los sistemas económicos socializados, corresponden sistemas jurídicos administrativistas y públicos. Los procesos objetivos de globalización económica, comercial, financiera, productiva, tecnológica, son presentados ahora como paradigmas arrollados indiscutibles a los cuales los países en desarrollo deben insertarse fatalmente a la manera neoliberal, es decir, con apertura comercial, liberación de la inversión extranjera y retiro del Estado de sus funciones económicas como orientador, regulador y promotor del crecimiento económico y el bienestar social, con la amenaza de quedar al margen del progreso y tránsito al primer mundo. De acuerdo con los procesos en la globalización neoliberal contemporánea, se aplicó un cambio o ajuste estructural en toda América Latina. Muy bien. Súbelo, por favor, Rosy. Sí, maestra, gracias. No, usted. Rosana Sánchez Verónica. Buenos días, profesora. A mí el tema que me tocó, finanzas públicas y el derecho económico como instrumento para el equilibrio de la economía y el desarrollo. Yo encontré lo siguiente. Encontré el gasto público. En la actualidad, el gasto público en México se caracteriza por ser insuficiente tanto a nivel federal como estatal y municipal. Como porcentaje del PIB, el gasto público total ha venido disminuyendo en los últimos años y en la actualidad representa una proporción muy inferior a la necesaria para atender adecuadamente los derechos sociales, a la salud, a la educación, a la vivienda de los mexicanos, y también inferior a la necesaria para lograr mayores ritmos de crecimiento económico en el país. No estar siempre bien ejecutado. Determinarse año con año en más de un 90% de manera inercial, presupuesto irredutable, tanto por lo que hace a su monto, a su distribución, por tipo de actividad y por regiones. Tener la urgente necesidad de actualizar y modificar las prioridades en cuanto a destino del gasto por tipo de actividad y regiones del país. Su falta de sencillez, claridad y agilidad en los procesos administrativos del presupuesto, sus múltiples sistemas de control y evaluaciones a priori que entorpecen la ejecución del gasto y poca, casi nula evaluación y control por resultados, estar altamente concentradas las decisiones en cuanto a monto y destino en la federación y dentro de ella en el ejecutivo con poca, prácticamente ninguna participación de los gastos, 2 órdenes de gobierno y con insuficiente coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Carecer su elaboración y su ejercicio de suficiente rigor y transparencia. Muy bien.
Gracias. La verdad es que es muy interesante porque ahí vemos la aplicación de realmente la política pública que estamos sumergidos hoy en día. Por favor, súbelo, Rosales. Gracias, profesor. Íñiguez García. Laura, Patricia. Íñiguez García. José Luna. Sí, maestra, buen día. ¿Omar? Sí. Adelante, Omar. Gracias. Me tocó el tema del derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. En base al sistema jurídico, dinama del Estado con base en normas jurídicas y disciplina social según su ideología aceptada. Con base en esto, en la sociedad contemporánea se identifican tres sistemas económicos y o jurídicos. Uno, el sistema capitalista o liberal. Este sistema se encarga de producir lo que el mercado demande por medio de empresas privadas, el Estado y el derecho. Se limitan a proteger el libre desenvolvimiento del orden económico privado con acciones de garantía, técnica de política y subsistema jurídico individualista y privado. El otro es el sistema colectivista socialista, sistema que se lleva a cabo mediante la producción para el consumo interno, mediante empresas estatales inscritas en planes económicos, destinados a toda la sociedad mediante consumos mínimos globales. El Estado suplanta totalmente el mercado, derecho se expande en derecho público y se limita en su vertiente de derecho privado. Y el otro sería el sistema mixto o dual. Se encarga de producir para el mercado y la colectividad, acepta simultáneamente a las empresas estatales y privadas, se destina a consumidores reales, así como a aquellos con pocos poder adquisitivo. El derecho público y privado coexisten reconociendo garantías individuales y sociales. Muy bien. Gracias, Omar. Sube tu participación, por favor, Omar. Ok, gracias, maestro. Íñiguez, pues me pones ahí nada más que no pones prender tu micrófono, ¿por qué no puedes prender el micrófono? ¿Qué estás trabajando o cómo? Específicame, Íñiguez García, Laura, Patricia, ¿por qué no puedes prender tu micrófono aquí en el chat, así como lo pusiste? Ok. Ávila Villarce, Oscar. Ávila Villarce, Oscar. Aquí. Hernández Valdera, Perla Jocelyn. Soy Oscar, profesora. Oscar, Ávila, ok. A mí me tocó el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. Y mi participación era sobre el liberalismo y el neoliberalismo. Responde a los ¿A ti te cambios. tocó ese tema, Ávila? ¿Perdón? ¿A ti te tocó el tema 1? El No derecho creo. económico en los sistemas económicos del siglo XX. Es que era por letras de alfabeto. Si ustedes entregaron otra cuestión, no lo tengo por calificada, ¿eh? Porque por letra de alfabeto ustedes tenían que tener los temas. Pero bueno, adelante, a ver tu participación. Bueno, de hecho, ese día, profesora, no estuve en clase puesto que me puse malo y tengo ahí mis recetas igual y no participé. Entonces después ya vi la clase grabada que tenía el compañero y me tocado en eso. A ver, tu participación. Bueno, el liberalismo y el neoliberalismo responde a los cambios económicos, sociales, científicos, técnicos, culturales y políticos. En efecto, Ya lo habían dado. Esa participación ya la dieron a la clase pasada. Dime 2 conceptos de tu investigación. Ok, permítame. Dime 2 conceptos, Ávila, de tu investigación. Estaba viendo mi formato. Hegemonía, supremacía que un Estado ejerce sobre otros.
premisa referida a las responsabilidades de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno, de la entidad sobre la que se realiza la auditoría, también puede denominarse la premisa. Dogma, proposición y principio que se establece como base cierta de una ciencia o creencia, fundamento de una religión, de un sistema filosófico, de una doctrina, de una ciencia o de un movimiento político o social, por antonomasia dentro de la religión, verdad revelada por Dios para nuestra ciencia. Y ejida, protección, amparo, ambas sentencias por razón de su vigencia en el tiempo aplicaron distintas normas, pues mientras que la impugnada se dicta bajo la ejida del artículo 5 y del 20. Bueno, esas eran mis aportaciones, profesora. Nada más los dos primeros conceptos que me dijiste, por favor. Hernández Valderas. Miss, ya puedo prender mi micrófono, soy Íñiguez García. Íñiguez, a ver, Íñiguez, adelante. A mí me tocó la organización económica del Estado mexicano. Las constituciones políticas son paradigmas sociopolíticos que establecen las bases de la organización del poder, en donde se plasman proyectos nacionales que sintetizan la historia de los pueblos. Se establece en el artículo 26, se establece que la rectoría estatal debe ejercerse mediante la técnica de la planeación. En el artículo 73 dice que establece las facultades del Congreso de la Unión, entre las cuales destacan las del contenido económico. En el artículo 25 establece la Rectoría del Estado de Desarrollo Nacional, señalando la intervención del sector público, social y privado. En el artículo 28 prohíbe la monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos, entre otros, siendo la principal la Ley Federal de Competencia Económica. Hasta ahí, hasta antes del artículo 28, es tu participación, por favor. Ok, ahorita la mando. Gracias, Íñiguez. Ávila. Hernández Valderas, Perla, Jocelyn. Hernández, Jocelyn. ¿No? Profesora, perdón que le interrumpa, soy Rebeca Alfaro. Mándeme, Rebeca. Muchas gracias, profesora. ¿Qué cree que yo la semana pasada tuve un tema personal? Pero me gustaría compartir mi participación, si usted me lo permite. Permíteme, Rebeca. Estoy con los que me faltaban de hace 8 días. Ya voy a terminar. Me faltan 5. Muy bien. Y si no, pues ya participas. Muchas gracias, profesora. Palma Ramírez, Francisco. Murillo López. A la orden, maestra. Sí. Murillo. Adelante, Murillo. Le puedo dar las características del desarrollo sustentable. Pues en su caso, pues ya ve que también se habló las características de los recursos naturales, pues en su caso, los objetivos principales del desarrollo sustentable. El objetivo del desarrollo sustentable, por favor. Bueno, son 3. El primero es mantener los procesos ecológicos y los niveles vitales de los cuales dependen la supervivencia y el desarrollo humano. El 2 es preservar la diversidad genética de los seres vivos en general. Y el 3, asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies de los ecosistemas. Muy bien. Adelante, Murillo. Súbela. Ok, gracias. Gracias a ti. Osorio Félix Francisco. Sí, maestra. Buenos días. Buenos días, Osorio Félix. Adelante. Sí. También mi tema fue de recursos naturales en México. Mi aportación es, por regla general, los estados ejercen su dominio directo sobre los recursos, facultad que se ha ido conquistando y reconociendo por el derecho internacional público y que se legitimó por la comunidad internacional en 1952, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 626 séptima. Desde esa fecha hasta ahora, los distintos
ordenamientos constitucionales han ido incorporando a sus sectores públicos sus recursos naturales en México. Estos recursos, al igual que los renovables, según el artículo 27 constitucional, se ubican en el sector público y en general son gestionados y explotados directamente por el Estado, sin que haya lugar a la concesión o permiso. En este Francisco, apartado, esto que nos estás diciendo ya había sido aportación de la clase pasada. Dime los conceptos de tu investigación. Ok. Dice, legitimación reglamentaria de los recursos naturales, hidrocarburos. El petróleo. Ya también la dieron. ¿Otro concepto? Gas natural. ¿Ya? Bueno, dime tres legislaciones aplicables. Nada más los títulos de las legislaciones. Legislaciones aplicables. Es que sería abrir el formato y eso era lo que tenía escrito, maestra. Pero es que si tomaste la clase pasada, Francisco, sí, sabrías que ya eso ya lo habían participado. Entonces tenemos que poner algo nuevo, ¿no? Te doy 2 minutitos, ¿te parece bien, Francisco? Sí, ¿y cuál sería la... Nada más 3 legislaciones aplicables a tu tema. Ok. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Julio Francisco. Ávila Álvarez Yolanda. Sí, maestra. Adelante, Ávila. Sí, buenos días, maestra. Buenos días, Álvarez. Ok, a mí me tocó el derecho económico en los sistemas económicos del siglo XX. Ok. Voy a ver lo del subtema 5, política cuantitativa, política cualitativa y política de reforma. Okay. La política cuantitativa, los instrumentos o mecanismos legales vigentes en un orden normativo pueden utilizarse modificando parámetros o niveles que no cambian o alteran el funcionamiento del sistema económico. Estas no aspiran a modificar ni los fundamentos ni la estructura institucional de la economía y se orientan a ajustar o tratar de adaptar la economía a los cambios que normalmente se producen en relación al desempleo, inflación, etcétera. Y esta política pues actúa sobre los instrumentos y medios que sobre los fines o metas de la política de la económica, ¿no? En la cuestión de la cualitativa, son aquellas que modifican sectores o segmentos de un sistema económico, pero no alteran las bases esenciales, aunque los grupos y clases sociales coexisten en un país determinado. El cambio cualitativo es sectorial, nunca global o estructural, y actúa sobre el número, es decir, aumentar o disminuir. Esto es en relación a los objetivos de cuál determinará la mayor o menor eficiencia de la autoridad o poder público. Y la política de reforma es un cambio estructural. Este tipo de política, su último fin es cambiar o modificar totalmente o en parte los fundamentos mismos del sistema económico de un país. Ejemplo, la nacionalización o privatización total de sectores productivos o de servicios. Muy bien, Yolanda. Sube tu participación, Yolanda. Sí, gracias, maestra. A usted. Mechaca Pastelín. Buenos días, profesora. Adelante. A mí me tocó los recursos naturales y se consideran como riquezas o fenómenos de carácter económico para controlar jurídicamente las vías estatales para las regulaciones administrativas y así como las áreas sustentables del derecho económico, como supervivencia y el desarrollo humano y asegurar las especies de los ecosistemas. Junto con la preservación de la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas, la agricultura sustentable y las tecnologías limpias aparecen como objetivos compatibles con la ambientalización de la economía de mercado, así como el consumo y la administración de los recursos, la sobreexplotación y la existencia de bienes. Sería todo. Menchaca hasta derecho económico. Ok. ¿Sí? Sí, profesora. Ok, gracias, Rodrigo. Sánchez Huerta Yaremi.
Buenos días, profesora. A mí me tocó las finanzas públicas y el derecho económico. La política fiscal, el concepto y fines cuantitativos y cualitativos. Esta ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen. Como primer punto, las unidades administrativas de la Presidencia de la República. Como segundo punto, las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Como tercer punto, la Procuraduría General de la República. Como cuarto punto, los organismos descentralizados, perdón, es que estoy enferma, descentralizados. Como quinto punto, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que Fideicomisos. perdón, en los que el gobierno federal y una entidad paraestatal y las entidades federativas con cargo total y parcial a fondos federales conforme a los convenios que celebren en el Ejecutivo Federal, con la participación que en su caso corresponda a los municipios interesados. No sé si quiere que le dicte más o no. Eso está bien. Sí, súbela, por favor, Rebeca. Perdón, Yaremi. Sí. Estoy viendo que apunté. Rebeca Alfaro, tu participación, por favor. Sí, muchas gracias. Me tocó el tema de derecho económico en los sistemas económicos. Me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos, si usted me lo permite. Ya hablaron mucho del tema y me gustaría compartir con algunos conceptos. Dentro de mi glosario de los conceptos que tuve en mi trabajo, tenemos lo que es la actividad económica. La actividad económica es el uso de los recursos que hace la gente para afrontar la escasez y generar riqueza y no tener falta de recursos. Consumo inteligente es aquella que nos deja satisfechos no solo al momento de la adquisición, sino días, semanas, meses y después. Consumo responsable es un concepto que define que los seres humanos deben cambiar sus hábitos de consumo, ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta, escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social. Usted me dice cuántos, porque puse ahí varios. No, nada más esos dos, por favor. Son tres, profesora. Esos tres. Y les doy tiempo para que vayan copiando lo del chat, porque hoy estuvieron 2 o 3 muy larguitas. Maestra, perdón la interrupción. Dígame. No me ha pasado, no me ha nombrado, y la otra semana quedé pendiente de mi participación. Soy Rosales Molina. Yo creo que sí, pero ya los pasé. A mí también estoy pendiente, soy Abigail Rangel Castro. Miren, gracias, profesora. Permítanme. Rosales Sánchez Verónica, ¿no? Rosales Molina, Maida Rosales. Pero, ¿te pasé lista hace 8 días? Sí, me pasó, de hecho, me nombró al final y quedó pendiente mi participación. Rosales Maida. Así es. Ok, adelante, Rosales Molina. Pues prácticamente mis compañeros ya abarcaron todo el tema. Voy a dar los dos conceptos. Sí, voy a dar el de subsidios. Son asignaciones de recursos federales que se otorgan a través de las dependencias y entidades de los diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de las actividades prioritarias de intereses general. Crédito público. El crédito público es la capacidad que tiene el Estado para obtener, otorgar o garantizar recursos financieros a través de las operaciones de endeudamiento. Con eso solo yo, maestra. Nada más, por favor. Gracias. A usted. Permítanme. No, más bien, lo que pasó hace 8 días es que sí te nombré, pero tú no contestaste. Sí, maestra, los tengo sombreado por color. Sí, lo que pasa es que le comentaba que se me fue mi internet justo cuando estaba mencionando, pero sí estuve en toda la clase.
Ok. Profesora, su servidora Abigail Rangel. Abigail Rangel. Adelante. Gracias. Bueno, de mi tema, de las apellido. finanzas. Primero, tus dos apellidos. Rangel Castro. Abigail. Adelante. Mi tema es las finanzas públicas y el derecho económico como instrumento para el equilibrio de la economía y el desarrollo. En mi aportación van a ser 3 conceptos, ya que dieron prácticamente el tema. Dos conceptos nada más. 2 conceptos. El empréstito. En general, es un préstamo, anticipo o crédito, sobre todo de dinero, para el derecho privado o con tecnicismo desusado, ya que aunque persista en el Código Civil, el empréstito se refiere al contrato de préstamo en sus 2 formas, tanto el de las cosas que cabe usa sin destruirlas y se denomina empréstito o comodato, y el superávit en el comercio y en lo patrimonial, exceso del haber sobre el deber, saldo positivo o favorable. En la administración pública, en el presupuesto diferencia a favor de los ingresos superiores y de los gastos. En caso contrario, se llama déficit. Muy bien. Rangel Castro Abigail, fuiste la primera nombrada la clase pasada. No sé por qué no estabas. ¿Sí? Profesora, ¿yo puedo dar mi aportación? ¿Tu nombre es? Francisco Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. Adelante, Pérez Jiménez. Es la Organización Económica del Estado mexicano. El derecho económico como un derecho de ley y su carácter instrumental encuentra en su matriz conceptual en la Carta Fundamental. Nuestro orden interno nacional contiene 3 principios que inspiran la normativa económica, la rectoría económica del Estado mexicano, que se relaciona en el artículo 25 y 27. La economía mixta se menciona en el artículo 5, 11, 16, 25 y 28. En la planeación democrática la encontramos en el artículo 26. La rectoría estatal, que se actualiza en los artículos 25 y 26, implica que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que en algunos rubros es exclusiva. La organización señalada en el constitucional del Estado mexicano tiene una determinada organización en materia económica. Esta organización económica está considerada entre los preceptos constitucionales que son la base y el origen del derecho económico mexicano. El sistema normativo se determina las funciones y facultades de los 3 niveles de gobierno y en su respectivo ejecutivo, legislativo y judicial. También se prevén las normas y ámbitos de participación de los sectores públicos, privados y sociales. De igual manera delimitan los sectores y actividades que están reservadas en la forma exclusiva de las empresas públicas y las cuales pueden participar en los sectores social y privado. Okay. Compañeros, ¿alguien más de la clase pasada? ¿Nadie más? Sí, anotó mi participación, por favor. profe. Sí, Pérez Jiménez. Sube la participación ahí en el chat, por favor. Yo también, profesora. Martínez Ballinas, otra vez. Profe, ¿puedo participar? A ver, Martínez Ballinas. Te nombré 3 veces, ¿eh? Voy. ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, como estoy en el teléfono, tengo que abrir ventanas. Voy. 2 conceptos. Profe, ¿ahorita me podría dar la oportunidad de participar? Cruz González Zaida, permítame. Gracias. La primera es de las tierras, aguas y bosques. Como su nombre lo indica, ya se encuentran dados de ahí en el hombre. Puede explotarlos y aprovecharlos para sus beneficios y del interés general. México ha sido llamado el cuerno de la abundancia. También cabe ahora preguntarnos si aún sigue siendo el paraíso de la megadiversidad, cuando no nos aprovechamos adecuadamente los elementos naturales como entendemos en la nación mexicana.
es el pueblo y de su voluntad popular se aspira al gobierno que se encargue de administrarlo. Y en el artículo Ballenas ya En el repetimos. artículo 27 de los Estados Unidos mexicanos y en su primer párrafo establece la propiedad de las tierras y aguas comprometidas dentro de los límites del territorio nacional y corresponde originariamente comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas y a los particulares, constituyendo la prosperidad, es que me dio risa. Constituyendo la propiedad privada. ¿Puedes prender tu cámara, Martínez Ballena, por favor? Es que estoy trabajando y no puedo prenderla. Sí, me dijo hace Vuelva rato. a lo mismo. Ustedes no tienen por qué estar trabajando, están tomando una clase. Sí, es que estoy en turno, entonces me dan permiso de estar, pero como tengo el uniforme no puedo pues, mostrarlo. Ok. Luz González Aida. Ballena, te conectaste a destiempo y alguien te avisó que ya te había nombrado, por eso te conectaste. No, cuando usted me nombró yo ya le dije que sí, pero o sea, no encontraba mi concepto y después pasó otro compañero y me esperé hasta el final entonces. Luz González, por favor, Saida. Sí, profe. El tema que a mí me tocó fue el derecho económico en el siglo XX. Dos conceptos, Saida. Sí, tengo lo que es liberalismo y neoliberalismo. Dice, las políticas económicas contemporáneas se afirman han rescatado los postulados del viejo liberalismo del siglo XVIII y se prestan a iniciar el nuevo siglo bajo la ejida del mercado y el retiro estatal de la vida económica. En efecto, para los liberales, los individuos existen por sí solos, configurando su cultura y su identidad en una convivencia social difícil y compleja. La relación entre el individuo y la convivencia social se realiza por medio de las normas jurídicas, el Estado de Derecho. Recordaremos que el derecho, en su principio básico, es el fundamento del contrato social realizado entre los individuos para su convivencia armónica. Así se estructuró la filosofía política del liberal de Hobbes, Hume, Montesquieu y Rousseau. Para los liberales, la sociedad civil existe independientemente del mercado y en ella los individuos se desarrollan con todas sus pasiones y virtudes. El mercado es un elemento más de lo social, el cual debe someterse a las leyes derivadas del contrato social que es el derecho. Con ello, el liberalismo es una filosofía sobre la libertad del individuo, en donde se presentan pasiones humanas, amor, envidia, celo, honor, etc., que en liberalismo encuentran un espacio de florecimiento. Los neoliberales... Suba, por favor, los dos conceptos, ¿sí? Sí, profe. Compañeros, ya saben, hoy vamos a hacer la actividad y como tarea para el viernes, ustedes ya tienen las participaciones de sus compañeros. En una hoja van a poner, por ejemplo, recursos naturales y todas las aportaciones que hubo sobre el tema recursos naturales. En otra hoja, sistemas económicos del siglo XXI, bueno, todas las aportaciones de los compañeros sobre ese tema. De finanzas públicas, finanzas públicas en México y todo el desarrollo de las participaciones, solamente las participaciones, ¿sí? El chat les permite, ahorita a los que no han terminado, poder copiar, les permite copiar todo, seleccionar todo y poderlo copiar, para que lo puedan copiar ahorita en un Word.
y para que puedan terminar de transcribir las participaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, por favor. De acuerdo, maestra. Por favor, suban los que faltan. Las participaciones, me faltan como 4 o 5. Apenas estoy en Rosales Molina. Profesora, la actividad es igual para el día viernes como los cuadros que hicimos la clase anterior. Okay, La actividad hoy y los cuadros para el viernes. Ok, gracias. Sí, les Profesora, queda un día por viernes- cada cuadro. ¿Lo del ¿no? viernes es contando las participaciones de la clase pasada o solamente las de esta clase? Tu participación o lo que tú hiciste de aportación es una calificación Bustamante. No, me refiero que la tarea de los cuadros que está explicando que está el viernes, si es solamente con las aportaciones de hoy o también juntando las de la clase pasada. Ah, también la clase pasada. Las dos. Okay. ¿Sí? Ya todo. Ajá, sí. En el caso que sean conceptos, los conceptos sí hasta abajo. No las pongan intercalados. Las participaciones, y si son conceptos, los van poniendo hasta el final. Profesora, buenos días. Buenos días, Bello. Perdón, sigo teniendo el problema con el tema de calificación. Coordinación ¿Cómo me dice que no crees? hasta que usted no me diga o no Es me que dé ya el ok. mira, ya subí el formato. Yo ya lo mandé Sí. desde cuando. Entonces ahorita hablo con la coordinadora nuevamente. ¿Sí? Por favor. O si a través del coordinador de grupo me podría regalar su contacto. Literalmente lo que a veces piden es Ok, entonces chat así lo nada más. hacemos. Órale. Le agradezco infinitamente. Profesora, buenos días. Profesora, Se yo me cortó también un poco el internet. No sé si pudiera repetir un poquito lo de la actividad, por favor. Se me fue un poco el internet y ya no alcancé a escuchar bien. Muchas gracias, buen día. La actividad de hoy, ya saben, lo que se apuntaron en la clase de hoy la tienen que subir hoy. Y sobre las aportaciones, vamos a decir finanzas públicas y vas a apuntar solamente las aportaciones de finanzas públicas. Ah, fue de recursos naturales. Ah, bueno, todas las aportaciones de recursos naturales. Ah, fue sobre los sistemas económicos del siglo XX. Ah, bueno, todas las aportaciones del siglo XX, ¿sí? Sobre ese tema. Los que sean conceptos, hasta el final de la hoja, los van poniendo los conceptos. Aportaciones, vamos a decirlo, y conceptos, o a la vuelta conceptos. ¿Sí? Muchas gracias, entendido. Gracias. Buen día. De nada. Profesora, perdón, ¿es solo de nuestro tema o de los 4 temas, todos los conceptos en general? Son las aportaciones y conceptos de la clase pasada y de esta. ¿Sí? Tienes que tener el apunte de la clase pasada y de esta. Sí. Las aportaciones que hicieron en el chat. Sí, pero bueno, lo que nos dice que tenemos que reunir de todas las aportaciones, ¿son de los 4 temas? Sí. Ok, Así ¿y lo eso fueron se va a hacer haciendo. en Word? No. A mano. A mano, ya saben, Ok. tareas a mano. ¿Sí? Ok. Profesora, disculpe, yo también hay una duda con lo de la calificación. Ya le mandé correos y no me contesta. Si yo, Ana Julieta, me mete lo de Classroom y en algunos hay una persona que me dice que me mandó un audio, no lo encuentro. Ok. Sí, entonces Ana Julieta Cruz Fragoso. ¿Sí, no? No, Ana Julieta Cruz Francisco. Francisco, es que como nomás dice Frac, aquí tú, Profesora, buenos días. Bello, Alfredo. Ujú. Solamente estas personas que dicen de la calificación, no me lo escriban, escríbemelo directo en el correo de ver.chaves.lit. Ah, ok, ahí es donde le mandamos el examen. Ajá. Ok. ¿Sí? Pero Enterado, poner profesora, gracias. en el asunto pones tu nombre completo y pones, no sé, aclaración, calificación, ¿sí? Ok, Pero tu nombre sí, está completo bien. y calificación o aclaración.
Ok, bueno, gracias. De nada. Pues buen día, compañeros. Cierro sesión. Pásenla bien. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense mucho, profesora. Gracias, También. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Bye.